Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien, se te escucha perfectamente. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, Luisa, queríamos conversar con vos sobre este nuevo aniversario de algo que fue un hito para la República Argentina y para el mundo. Digamos, una primera apreciación sobre esta semana, esta ley tan importante. Sí, justo ayer hablábamos con unas compañeras de Córdoba sobre el impacto que causó en la población trans en la Argentina, en la llegada de la ley, la conquista de la ley, y a través de estos 8 años, cómo hemos podido observar que la política interviene absolutamente en todo. Ustedes saben, todos sabemos que hemos tenido hasta hace muy poco tiempo un gobierno que estaba de alguna manera en contra de mejorar la calidad de vida de una de las poblaciones más vulnerables, como es la población trans, recordando que tenemos un promedio de vida entre 35 y 40 años que no tiene absolutamente nadie en la humanidad ese promedio de vida, y que la humanidad justamente tenía ese promedio de vida en la época de las cavernas, digo como para entender un poquito la falta de acceso a derechos que tiene todavía aún la población trans. Es importante esta lectura porque son las políticas públicas, ¿sí? Son las decisiones políticas, son las convicciones políticas quiénes van a hacer que la población, en este caso, hablamos puntualmente de la población trans, deba ser, tiene que ser quienes empiecen a generar acciones para que esas políticas públicas lleguen a donde tienen que llegar. ¿Me hago entender? Me parece que la política es todo, hay que hablarlo en términos políticos, cómo se ha logrado la ley de identidad de género, Tal cual. cómo se ha logrado la ley de matrimonio igualitario, y después de ese piso, de esa herramienta de transformación que son las leyes, cómo vamos a terminar ejecutando, o cómo va a terminar impactando en cada persona trans aquellas políticas públicas que se generen posteriormente a la ley. Tal cual, totalmente de acuerdo con lo que estás planteando. Hace estos días, hace muy poquitos días, Luisa, primera vez sí, a un grueso de 3.500 personas a un beneficio que brinda el Estado. Digo, es la primera vez que sucede eso, es algo histórico para la población trans. He visto compañeras, porque acompañamos a nuestras compañeras que salieron beneficiadas en los planes en estos días, y no se dan una idea la alegría que con la cual recibieron eso, que se sienten, reconocen ellas que también es su derecho poder adquirirlo, a ese pequeño resarcimiento, sobre todo en este momento que estamos atravesando la pandemia. Creo que a veces no dimensionamos realmente cómo impacta para bien las políticas públicas que se generan. Por eso vuelvo a repetir por tercera vez, todo es político. Tenemos que leerlo y generarlo en términos políticos, si no, no nos sirve de nada. Tal cual, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Inclusive si uno ve la construcción de esta ley, básicamente fue una demanda de un sector, como vos decías, uno de los sectores más vulnerables de la población, pero que organizadamente peticionó y luchó y logró eventualmente, porque un gobierno permitió ese diálogo y habilitó esa discusión, que se pueda lograr esta ley tan importante. A mí me gustaría que nos cuentes cuál es la importancia que tiene una ley de identidad de género. ¿Qué horizonte distinto se abre o qué cuestiones sufrían estas personas, estos sectores vulnerables previo a la ley? ¿Y qué cosas habilitó esta ley de identidad de género? Bueno, el poder ser legítimamente.
Antes nosotras no podíamos, nosotras y nosotros, porque también existen los varones trans, no podíamos ser reconocidas con ese derecho para acceder a la salud pública, por ejemplo, a un trabajo registrado, a una vivienda, a la educación, por la discriminación que existía. Creo que, como decía hace un rato, es la primera puerta, la más importante, ha sido la más importante. Déjame contarte que en realidad nosotras como organización trans empezamos a trabajar fíjate vos, sin siquiera darnos cuenta realmente de lo que estábamos planteando, de lo que estábamos considerando que necesitábamos en ese momento. Nunca nos sonamos del impacto que podría llegar a tener ese impacto desde que uno empieza a generar el anteproyecto para socializar lo que es lo que nos ha pasado a nosotras. Desde el 2004 que arrancamos nosotras. Y en ese momento, en el 2004, cuando hablábamos de género, nosotros pensábamos que hablábamos de un pedazo de tela en aquel momento, hasta que vimos, hasta que esa convicción pudo entrar en nuestras mentes y se pudo socializar, porque además, por ejemplo, en provincias como la nuestra, en Santiago del Estero, donde todo se cerraba, si nosotros queríamos hacer una actividad, por ejemplo, en un espacio institucional para debatir sobre la ley de identidad de género, quienes estaban responsables en esos espacios se nos reían en la cara. O sea, ¿qué quieren? Y las primeras reuniones que hacíamos pidiéndole permiso al dueño de un boliche al cual las chicas iban a ir y que lo íbamos a hacer un día de semana en un horario a la siesta. Así pensamos nosotras y difusión interna, digamos, nuestro propio colectivo. Así empezamos a explicar a grueso modo, con nuestras palabras, con nuestro conocimiento en aquel entonces de lo que significaba género, además. Impresionante. Eso nos llevó mucho tiempo. Contando. Eso nos llevó mucho tiempo. Recordemos que, a ver, hoy mismo la comunidad trans travesti de la Argentina y en nuestro país, demasiada sabida. No hay escritoras, hablo en cantidad, en comparación de la cantidad de la población que tenemos. Hay compañeras que todavía no han terminado la secundaria. Y eso hace que ese conocimiento que tenemos para socializar y visibilizar, reclamar lo que nos corresponde, nos ha llevado mucho tiempo. Porque mucha gente ha hablado por nosotras y así logramos aprender a pararnos en un lugar, a hablar, a decir, a contar, a expresar, porque la verdad que eso es una de las cosas con las cuales nos ha servido mucho, es lo testimonial, es que cada compañera cuente lo que sea la situación. ¿No? Obviamente ha pasado mucho eso. Y eso ha servido para unificar políticamente a los gremios, a las organizaciones gremiales, a los medios de comunicación, que también tenían que ser interpelados por lo que estaba sucediendo. Así es. Propios Luisa. Diputados y senadores que tuvieron que tratar la ley. Me acuerdo que nosotros en Santiago del Estero nos la convocamos en su momento a la contadora Ana Corradi, que era senadora, hoy es senadora mandato cumplido, que tuvo la suerte, la posibilidad de estar ahí y ser parte de esta hermosa transformación. Me acuerdo que nos comunicamos con ella porque obviamente tratamos de llegar a todos quienes representaban. Y lo primero que hizo Ana, desde su desconocimiento, bueno, a ver,
sentémonos, tranquila, cuéntenme. Quiero saber, quiero aprender. Y esa fue la forma en que nosotros fuimos en diputados, en senadores, en los medios de comunicación. Digo, había que socializar, había que poner en el centro de la escena la discusión sobre la ley de identidad de género. Una cosa que teníamos importante es que el ejercicio ya lo veníamos haciendo del matrimonio igualitario. Entonces, ese pequeño ejercicio aprendido en la ley de matrimonio igualitario no nos fue tan... Por supuesto que teníamos que hacerlo, volver a transitar los despachos, volver a tratar de encontrar periodistas que se hayan sensibilizado, que además quieran hacer la nota con respecto a este anteproyecto. O sea, era todo un sistema que había que volver a recorrer los mismos lugares y tratar de conseguir otros espacios nuevos para que se amplíe esa sensibilización, se socialice realmente como lo fue. Y otro dato interesante, importante, en comparación con la ley de matrimonio igualitario, no sé si te acordás, la ley de matrimonio igualitario se ganó por muy poquitos votos. ¿Te acordás? Yo me acuerdo, eso estuve hasta las... Tardísimo, creo que hasta las 2, 3 de la mañana. Un arduo trabajo de juntar los votos, de juntar los votos político. Y en eso hay que agradecerle al expresidente Néstor Kirchner también, porque hizo las alianzas y las estrategias necesarias para que se diera. Así es. Y hay que decirlo, así fue. Por ahí mucha gente se molestará, pensará diferente, pero debemos reconocer lo que fue en ese momento. Yo me acuerdo patente que nos llevaba, hacía un frío impresionante y a nosotros nos llevaban en grupos, estábamos plantadas ahí en la plaza de los Congreso. 2 congresos. Exacto, estábamos plantadas ahí y en grupo nos llevaban a un sector del Congreso, creo que era el Salón Azul, que está enfrente, en diagonal al Congreso, a sentarnos ahí en un lugar calentito, nos daban un café caliente y después llevaban otro grupo y así para que sigamos estando ahí en la calle esperando el resultado. El resultado se dio tardísimo también. Con también. Respecto a lo que decías vos, recuerdo que la única ley que votó Néstor Kirchner siendo diputado es esta ley. Es la ley de matrimonio igualitario. La de matrimonio. No llegó a la ley de identidad de género. Muy bien, es verdad, Luisa. no llegó a la... No llegó, es verdad. No llegó. Te quería preguntar, Luisa, ¿cómo estás bien, digamos, se han logrado importantes avances? Estamos mencionando la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, que es el motivo por el cual estamos hablando con vos, porque se cumplieron 8 años de esa votación. ¿Cuáles son las deudas pendientes? Digamos, sabemos que una ley por sí sola no cambia la realidad. En la Argentina hay amplísimos sectores con una mirada discriminatoria, con una mirada muy tremenda con relación a la comunidad LGTBI. ¿Cuáles son las deudas o los caminos pendientes, las luchas futuras que ustedes avisoran, que ustedes ven, que están llevando adelante? Bien, consideramos que lo importante es que el Estado siempre esté presente en todas las acciones que se tengan que hacer para validar ese derecho, ¿sí? Por supuesto que hemos avanzado, estamos muy contentas y contentos con el avance que hemos tenido, ¿sí? Con el avance tanto institucional como social, pero también entendemos que todavía nos falta y mucho para que toda la población trans pueda tener el mismo derecho, porque hay sectores que todavía siguen en la marginalidad, todavía están por fuera del sistema y hay que generar políticas públicas justamente para que esas personas puedan ingresar al sistema, puedan sentirse parte y puedan obtener esos derechos, ¿sí? Eso nos parece importante. Fíjate vos un dato interesante. En el gobierno anterior, en el gobierno de Macri, durante los 4 años, nosotros veníamos desde el 2007 que venimos trabajando con una encuesta ampliada que hicimos
la primera encuesta a nivel nacional que hicimos con la dirección de SIDA, en todo el país la hicimos, donde descubrimos ahí que el promedio de vida era de 35 a 40 años. Casi al finalizar el gobierno, tomamos los registros de las compañeras que habían fallecido en el 2018, 2019, y vimos que ese promedio había bajado. Es decir, la edad promedio de las compañeras que habían fallecido entre el 2018 y 2019 eran entre 25 y 35 años. Mirá vos, había empeorado la situación, notablemente. Había empeorado la situación. Hay un concepto neoliberal de que obviamente no somos ciudadanas, y entonces con un gobierno afín la gente podía hacer, incluso salieron en muchísimos lugares, incluso aquí en Santiago del Estero, diferentes situaciones violentas, sociales, que la gente aprovechaba para seguir violentando a nuestro colectivo. Tal cual, el clima generado por un gobierno nacional. Exactamente, una cierta liberación implícita, donde podían hacer, decir, descalificar. Bueno, el periodista La Nata, qué cosas no ha dicho abiertamente de Flor de la B, y las veces que se le cantó, y ¿qué pasó? No pasó absolutamente nada. Bueno, eso trasladémoslo a otros espacios sociales, en el ámbito popular estoy hablando. Se magnifica y se invisibiliza aún más esa violencia sufrida. O sea, por eso decía que en estos 8 años hemos tenido una curva interesante, para arriba, para abajo, en la política, donde podemos hacer una lectura tranquilamente de cuáles son los gobiernos que realmente le aportan, le generan políticas públicas a este colectivo tan vulnerable. Y en base a eso, apoyarnos en esos gobiernos, relacionarnos con esos gobiernos para poder seguir avanzando, porque esa es la única manera que tenemos. No caímos, por lo menos nosotras, la población trans, no caímos en la idea de que porque exista la ley a mí me van a respetar. No. Con la ley en la mano vamos a ir transformando todos los sectores, los espacios, escenarios que sean necesarios para que podamos tener cualquier otro ciudadano. Muy bien, Luisa. Me quedo con estas últimas palabras tuyas. Creo que son muy contundentes, muy fuertes. Desde Sintonía Política apoyamos tu lucha y la lucha de todas las compañeras y compañeros del colectivo. Y bueno, esperamos que en el futuro podamos, cuando se levante esta cuarentena, podamos tenerte aquí en el estudio para charlar cara a cara y tomando unos mates. Bueno, cómo no, con gusto, así será. Bueno, esperemos que termine esta cuarentena, que no sigamos perdiendo más seres humanos argentines. Bien. Y que, bueno, que vuelva todo a la normalidad, o como éramos antes, o como podíamos estar antes. Bueno, veamos qué tipo de normalidad logramos luego de la pandemia. Te agradezco mucho, sí, Luisa, por donarnos tu tiempo para conversar sobre este tema tan importante para nosotros y para muchos y muchas. Muchas gracias a ustedes, porque ustedes, como les decía en el relato, han sido una pieza clave en esta ida y vuelta con la sociedad y Estado. Me parece que sin ustedes, ese escalón que pusieron ustedes, también nos hubiese sido un poco más difícil en el tiempo lograr lo que estamos logrando. Así que para ustedes también la celebración les corresponde. Somos parte de un todo, porque al cambiarle la vida a la población trans, le estamos cambiando realmente nuestra sociedad,
que eso es lo importante, y en la sociedad estamos absolutamente todos y todas, así que les agradecemos a ustedes también esta posibilidad de poder hablar, recordar y seguir exigiendo cosas que nos siguen haciendo falta, y también ser parte ustedes de todo esto que es tan hermoso. Así es. Muchas gracias, Luisa, y hasta la próxima. Un abrazo, un abrazo. Conversábamos con Luisa Paz, referente feminista del movimiento LGTBI, y bueno, una nota muy emotiva. Propongo que hagamos una pausa musical y cuando volvamos vamos a estar en conversación con nuestro compañero Omar Alvarado, que tiene una